Hola, soy Sandra y en este video te muestro cómo tejer sobre la hebra trasera de los puntos. Estos son los puntos y abreviaturas que voy a usar para mostrarte esta técnica, que es conocida como BLO por sus siglas en inglés Back Loop Only. A mí me gusta usar esta abreviatura en ambos idiomas. En cuanto a los materiales, voy a utilizar el mismo tipo de material en diferentes colores. Un gancho de 3 milímetros, pero para practicar puedes usar el hilo y el gancho que prefieras. Tijera en marcador de puntos opcional. Antes de enseñarte la técnica de tejer en BLO, haré la base con algunos puntos básicos, medios puntos altos y puntos altos. Comienzo la base con medios puntos. Hago el nudo corredizo y luego haré cadenas. Puedes hacer tantas como prefieras. Recuerda que estos puntos son solo para practicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo hasta tener 21. Con las cadenas listas comienzo a hacer medios puntos. Inserto el gancho en la segunda cadena desde el gancho, paso la lazada, tengo 2 en el gancho, tomo otra lazada y la paso por ambos para completar el primer medio punto. Me paso a la siguiente cadena y hago el segundo medio punto. Me paso a la siguiente y hago el tercero. 4, 5 y continúo haciendo medios puntos hasta llegar al final de la tira de cadenas. Así quedó la primera fila con 20 medios puntos en total. La dejaré por el momento para hacer la base de medios puntos altos. Al igual que en la base anterior, hago un nudo corredizo y 21 cadenas. Para los medios puntos altos, tomo lazada, inserto el gancho en la segunda cadena desde el gancho, paso lazada, tengo 3 en el gancho, tomo otra lazada y la paso por las 3 para completar el primer medio punto alto. Tomo lazada nuevamente, me paso a la siguiente cadena y hago el segundo medio punto alto. 3, 4, 5 y continúo hasta llegar al final de la tira de cadenas. Con la base de medios puntos altos lista, paso a hacer la base de puntos altos, que será igual que en las anteriores. Comienzo con un nudo corredizo y luego 21 cadenas. Con las cadenas listas, hago el punto alto. Tomo lazada, inserto el gancho en la segunda cadena desde el gancho y paso la lazada. Tengo 3 en el gancho. Tomo otra lazada y la paso por las 2 primeras. Tomo lazada nuevamente y la paso por las 2 restantes para completar el primer punto alto. Tomo lazada nuevamente, me paso a la siguiente cadena y hago el segundo punto alto. 3, 4, 5 y continúo hasta llegar al final de la tira de cadenas. Con la base de puntos altos lista, ahora voy a tejer sobre la hebra trasera de los puntos. Esta técnica se aplica de la misma manera sin importar el punto que uses. Cuando tejemos en crochet, en la mayoría de los casos quedan 2 hebras en la parte superior del punto. Esta sería la hebra trasera y esta la delantera. En la base de medios puntos altos también se pueden ver claramente las 2 hebras en la parte superior del punto. Esta sería la hebra trasera y esta la delantera. Y en la base de puntos altos se ve exactamente igual. Esta sería la hebra trasera y esta la delantera. Ahora sí, vamos a tejer en bloc, comenzando con la base de medios puntos. Hago una cadena que no cuenta, es solo para dar altura y giro el tejido. Al girar el tejido podemos ver las 2 hebras en la parte superior del punto, la delantera y la trasera. Voy a hacer el medio punto insertando el gancho en la hebra trasera. Me paso al siguiente punto y nuevamente inserto el gancho en la hebra trasera. Hago el medio punto, me paso al siguiente punto, inserto el gancho en la hebra trasera y hago el medio punto. Me paso al siguiente, inserto el gancho en la hebra trasera y hago el cuarto punto.
Me paso al siguiente para hacer el quinto punto. Y continúo haciendo medios puntos en la hebra trasera hasta llegar al final de la fila. He terminado esta fila y este es el resultado. Al tejer solo en la hebra trasera, el tejido se inclina ligeramente, como si fuera a doblarse. En la parte trasera se forma un pequeño relieve o surco y en el derecho se ve una línea formada por las hebras delanteras que dejamos sin tejer. En la fila 3 y las siguientes repetiremos exactamente lo mismo que en la fila 2. Comienzo con una cadena para dar altura. Giro el tejido e inserto el gancho en la hebra trasera del punto y hago el medio punto. Luego continúo tejiendo medios puntos solo en la hebra trasera hasta llegar al final de la fila. Este es el resultado hasta la tercera fila. Repetiremos esta fila tantas veces como queramos hasta lograr el resultado esperado. Como este proyecto es solo para practicar, hice 10 filas en total y este es el resultado. Ya podemos ver que a medida que avanzamos, el tejido gana flexibilidad y crea una textura similar a una banda elástica, ideal para bordes o detalles donde queremos más elasticidad o un efecto visual diferente. Por ejemplo, este lazo rojo lo hice utilizando esta técnica. Tejí varias filas y lo doblé para darle más volumen y relieve al resultado. En cambio, este lazo rosado lo hice más simple porque quería usarlo como adorno para otro proyecto. En este caso, un bolso para celular. También podemos agregarlo a una hebilla y utilizarlo para decorar el cabello. Con este ejemplo que te he mostrado, retomaré y aplicaré esta técnica en blog, pero ahora utilizando el medio punto alto. Comienzo la fila 2 con una cadena que no cuenta, es solo para dar altura, y giro el tejido. Tomo la lazada e inserto el gancho en la hebra trasera del primer punto y hago el primer medio punto alto. Tomo la lazada, me paso al siguiente, inserto el gancho en la hebra trasera y hago el segundo medio punto alto. Es exactamente igual que en el ejemplo anterior, solo que ahora estoy utilizando un punto diferente. Continuaré haciendo medios puntos altos hasta llegar al final de la fila. Y así me ha quedado esta segunda fila. La repetiré 4 veces más para mostrarte el resultado. Después de completar 6 filas, este es el resultado. El efecto es el mismo, pero al utilizar un punto diferente se aprecia de otra manera y aunque sigue teniendo elasticidad, ya no es tan flexible en cuanto al estiramiento comparado con el medio punto. Estas calabacitas las hice utilizando exactamente esta técnica con el medio punto alto. Para el punto alto utilizaré exactamente el mismo proceso, lo único que cambia es el punto. Te lo muestro en cámara un poco más rápida. Hice 4 filas en total y este es el resultado. Quise hacerlo con estos 3 puntos para poder apreciar la diferencia en cuanto a tamaño y resultado, ya que por ejemplo en estos 3 casos con los medios puntos hice 10 filas, con los medios puntos altos 6 y con los puntos altos solo 4. Y como puedes apreciar, aun cuando usé la misma técnica de tejer en bloc, los resultados son completamente diferentes. Esto resalta la importancia de hacer pruebas o muestras cuando tejemos. No se trata solo de elegir una técnica o un punto que nos guste. Las pruebas nos dan la libertad de comparar y obtener el resultado que buscamos, ya sea por elasticidad, un acabado específico o para reducir la cantidad de filas y material a utilizar. Aquí te dejo algunos ejemplos de proyectos en los que he estado usando esta técnica. ¿La habías utilizado antes? ¿En qué proyectos? Si quieres conocer los materiales que uso en mis proyectos y como creadora de contenido, los encuentras en mi perfil de Amazon. Te dejo el enlace en la descripción del video. Si este video te fue útil, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre crochet. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.